Amén. Bienvenidos a Ministerios Palabras de Vida, donde la familia es siempre unida. Es una bendición estar aquí reunidos. Yo sé que algunos han preguntado por qué en una de las grabaciones yo dije que no estábamos en el lugar donde teníamos el auditorio, y pues lo grabamos el domingo pasado, pero la grabación no salió muy buena. Entonces lo digo ahora. Habíamos dejado de asistir a ese lugar por cuanto era un lugar que alquilábamos, rentábamos, y pues ellos le rentaron a otro grupo, que era una secta, y estaba causando muchas discrepancias. Y entonces, como nosotros no andamos en pleitos con nadie, decidimos abandonar ese lugar, pero ahora esa gente se fue, gloria a Dios, así es que vamos a retomar lo que el Señor nos dio. Amén. Gloria a Dios. Así es que ahora estamos aquí reunidos en la casa de nuestra hermana Rosario. Le damos muchas gracias, amada. Gracias a todos los que vinieron. Y gracias a ustedes que nos permiten entrar hasta sus hogares por cualquiera de los medios del internet en el que nos estén escuchando. Amén. Gloria a Dios. Muchos dicen cuando anuncian, si les gusta, denle un like ahí al final. Yo no ando con esas cosas. Amén. No hacemos esto para que mientras más likes nos entre dinero. No, lo hacemos porque el Señor me mandó a mí enseñar la palabra de Dios, y ese es un medio que Dios nos dio para propagar la palabra. Así es que prestemos la atención a lo que el Señor tiene para nosotros hoy. Yo sé que va a ser de mucha bendición. Vamos a continuar y posiblemente terminemos hoy con esto, enseñanza, ¿verdad?, sobre las consecuencias que existen por la falta de conocer a Dios. Y hay que poner mucha atención a esto, porque le voy a decir una cosa. ¿Cuántos de ustedes, inclusive allá donde quiera que esté usted, ya sea en Costa Rica, Guatemala, Panamá, Cuba, donde quiera que nos estén viendo, cuántos de ustedes han oído hablar de la película Chosen? The Chosen. Amén. Bueno, ahorita le voy a explicar algo acerca de esa película. Es un hit. Qué interesante, ¿verdad? Es un hit. Es la película más popular que se ha hecho de la vida de Jesús. Una serie de televisión. Un amigo mío por mucho tiempo trató de que yo la viera, y siempre me preguntaba que si había visto algún capítulo, y yo nunca sentí en mi corazón verlo. Nunca. Y si usted, donde quiera que esté escuchando este mensaje, ha sido tentado de ir a ver, le aconsejo que no vaya. Luego le voy a explicar por qué. ¿Ok? Número 1. Vamos a empezar con el texto que siempre iniciamos, que dice en Oseas capítulo 4, versículo 6. Lo voy a leer de la Reina Valera. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Sí? Aquí la palabra se usa conocimiento, pero no estamos, ya hemos hablado muchas veces que no es un conocimiento natural. Esta gente eran capaces de hacer muchas cosas. En aquellos tiempos no había como hoy, que usted va y se mete en la computadora y ahí aprende. No, esa gente tenía que ser capaces de construir casas, de hacer un montón de cosas, o sí tenían conocimiento con respecto a las cosas naturales, pero les faltaba conocimiento de Dios. ¿Sí? Y eso ahí es donde viene el problema. Cuando uno no tiene conocimiento de Dios, entonces uno está susceptible a que le sucedan cosas. Si conociendo a Dios, está susceptible, porque el enemigo viene a tratar siempre de robar la semilla que es sembrada en nuestros corazones. Ahora imagínense una persona que solamente conoce de Dios a oídas, no lo conoce personalmente. Y así hay muchos cristianos. Va a una iglesia, no tiene una Biblia, ¿verdad? Y todo lo que le predican en una iglesia se lo cree. Se lo cree. Y puede que no sea la imagen perfecta de Dios que le están transmitiendo. Y al no recibir la imagen correcta de Dios, ahora escuche esto. Dios no nos permite inclusive hacernos imágenes de Él en nuestra mente. Dice, no se hagan imágenes de nada. Ni de los cielos, ni de la tierra, ni debajo de la tierra. No me puedo hacer imagen de Dios. Porque mi mente no está capacitada para crear una imagen
de Dios. Y lo que va a crear en sí es un ídolo. Un Dios que no es el Dios. Por eso Dios nos habla en la Biblia, yo soy. Cuando le dijo a Moisés, cuando yo vaya, ¿quién le digo que me envió? ¿Y qué fue lo que le dijo él? Yo soy. Punto. No le dio descripciones, no le dio nada. Yo soy. Estamos de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque inclusive yo estaba en iglesias, desgraciadamente, y son iglesias cristianas evangélicas. Tienen un retrato de un Jesús. ¿Sí? Y nosotros no estamos autorizados a nada de eso. No podemos tener ninguna imagen. Hasta he visto imágenes. Hace poco me mandaron un texto muy bonito. Pero detrás del texto, que era la Biblia, lo que me estaban mandando, un texto bíblico, pero detrás del texto había una figura de un corazón de Jesús. Usted sabe de dónde viene el corazón de Jesús. Eso no es bíblico. Entonces yo le pregunté a la persona, yo le contesté a la persona, le digo, ¿de cuándo acá la Biblia tiene que ver con el corazón de Jesús? ¿Dónde en la Biblia se habla del corazón de Jesús? ¿Verdad? Entonces no lo recibí. ¿Verdad? No lo recibí. Lo que sucede es eso, si yo no tengo conocimiento real de Dios, entonces el diablo puede venir y meterme ideas equivocadas de Dios a través de personas, ¿ah? Y hasta los mismos demonios pueden venir a tratar de influenciar mi conocimiento de Dios. ¿Cómo se dio eso? Bueno, ¿quién le habló a Adán y Eva en contra de Dios? Satanás, el enemigo, el diablo. Le habló a Adán y Eva que no eran pecadores y sucumbieron a las mentiras del diablo. ¿Cuánto más una persona que desde que nace bajo pecado? ¿Sí? ¿Cuánto más una persona que nace bajo pecado es susceptible a las mentiras del diablo? Y óigame, desgraciadamente, hoy en día, desgraciadamente, y lo digo desgraciadamente, hoy en día hay mucho ministro que no toma tiempo para conocer a Dios. Es muy fácil llegar, inclusive usted se mete al internet, va a Google, hay cualquier cantidad de sermones que están disponibles para una persona que quiera predicar y no quiera prepararse e indagar en la palabra de Dios. Hay cualquier cantidad de sermones que usted simplemente lo toma la noche anterior o en la mañana antes de ir a la iglesia y predica de eso. ¿Qué está predicando ahí? Está predicando un conocimiento intelectual, humano. Un conocimiento humano, pero no está predicando la revelación. ¿Se acuerdan que un tiempo atrás yo les enseñé acerca de la diferencia entre logos y rema? Logos es la palabra hablada o la palabra escrita, gloria a Dios, pero rema es la revelación de la palabra. La revelación de la palabra. Ahora bien, pongamos atención a esto aquí. En Romanos 10:17 dice, la fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Como ya anteriormente habíamos estudiado de que ahí se refiere al rema. ¿Sí? Vamos a darle tiempo que la niñita vaya a jugar. Venga usted por ella, mi amor. Antes que vayas, en la nueva traducción viviente de Oseas 4:6 dice, mi pueblo está siendo destruido porque no me conocen. Exactamente, porque no me conocen. ¿Sí? Mi trabajo como ministro de la palabra, ¿verdad? Mi trabajo como ministro de la palabra es enseñarles a ustedes, o presentarles la verdad. ¿Me están escuchando? Amén. Pero están ustedes, y ustedes en sus casas también, que me escuchan, su obligación es averiguar, indagar si lo que yo le estoy predicando a usted aquí es la verdad.
está en la palabra, porque no hay verdad más allá de la verdad, y la única verdad que hay, bueno, hay dos verdades, la relativa y la absoluta, ¿verdad? Pero sabemos que la verdad absoluta es la palabra de Dios, la palabra escrita. Cuando la palabra la leemos y la estudiamos y la meditamos y la ponemos por obra, se convierte en revelación nuestra, se convierte en rema para nuestras vidas. ¿Están escuchando? Sí. Si la palabra de Dios dice mi pueblo es destruido, eso estaba hablando en ese tiempo sobre Israel, pero nosotros hoy somos su pueblo, ovejas de su prado, ¿no es cierto? Nosotros mismos hoy en día podemos ser destruidos por no conocer bien a Dios. Así como ustedes, los que enseñan, o sea, los sacerdotes, se niegan a conocerme. Dice aquí, yo me niego a reconocerlos como mis sacerdotes. Oiga, eso es una advertencia para los que quieren predicar la palabra de Dios. Algunos predican, como decía Pablo, lo predican por ganancia. Otros lo predican simplemente por... de oídas. ¿Verdad? Pero hay que indagar, ¿sí? Hay que indagar. Yo me meto en la palabra, yo les garantizo a ustedes que si ustedes me ven a mí, yo estoy metido en la palabra cuanto tiempo me sea disponible. ¿Por qué? Porque yo no puedo venir aquí con una idea de quien yo creo que Dios es. Yo tengo que hablarle lo que Dios dice que Él es. ¿Sí? Y luego están ustedes buscar en la palabra de Dios a ver si las escrituras que yo les mencioné están allí en la palabra de Dios realmente. Y quiero decir esto, cuando les pregunté acerca de la película The Chosen, es muy popular hoy en día, pero es una película que totalmente está lejos de la palabra de Dios, de la realidad de la palabra de Dios. Hay escenas dentro de esa película, por ejemplo, cuando Jesús está hablando con Nicodemo, ¿no? Tuercen todo, porque eso es demoníaco, eso es el diablo es bueno para torcer la palabra de Dios, se la torció Adán y Eva. Cuando al final de la conversación entre Nicodemo y Jesucristo, aparentemente en la película, porque no está en la Biblia, no está escrito, Nicodemo le agarra la mano a Jesús y se arrodilla para besarle la mano, como hacen con el papa o el cura, que no cura nada, ¿verdad? Pero en la película, yo no la he visto, estoy basándome en la información de otros que han estudiado y que están capacitados para decir no es de acuerdo a la palabra de Dios. Amén, amén, ¿De acuerdo? amén. ¿Me están escuchando? Entonces, yo no solamente escuché lo que ellos decían, indagué en la palabra a ver si es cierto que lo que ellos decían era cierto. Pues no está en ningún lugar en la Biblia donde Nicodemo se agacha o se arrodilla y le quiere. Aparentemente, en la película, Jesús le dice no. Y creo que usa la palabra que usaron los discípulos, ¿verdad? Que ellos no son dignos de, ¿verdad? Que no los adoraran. Era un ángel también. Dijo, a mí no me adores, ¿verdad? Porque yo soy siervo de ustedes. Bueno, si fuera cierto que Nicodemo se arrodilló frente a Jesús para besarle la mano, Jesús nunca hubiera dicho no. Porque Él es digno de toda alabanza, digno de toda adoración, digno de toda honra. Y toda rodilla se va a doblar en el nombre de Jesús. Pero ¿qué están haciendo en esta película? Jesús le está diciendo, no te dobles la rodilla delante de mí. Para una persona que no conoce la palabra de Dios o que no conoce a Dios, esto está muy, muy lindo. ¡Wow! ¡Qué escena más poderosa! Pero te están desviando. ¿Te acuerdas que una vez hablamos de que hay dos caminos? Está la puerta angosta y está el camino ancho que te lleva a la perdición. Es más, te lleva al puro infierno. No puedo regresarme a todo eso porque ya hemos hablado. Quizás cuando retomemos el auditorio, entonces lo grabamos de una forma, ¿verdad? Una forma un poco más estudiada, pero ahorita estamos en un estudio bíblico prácticamente, no quiero meterme muy a fondo. Pero dice, óigame, no me quiero meter tampoco mucho con lo del Chosen, porque a mí se me revolvió el estómago. No solo eso, en
no sé si era un noticiero o algo, estaban filmando cómo estaban haciendo la película y uno de los camarógrafos tenía la foto de LGBTQ, una bandera de LGBTQ en la cámara. Así una bandera en medio lugar donde están filmando supuestamente las escenas de Jesús. Y les puedo decir esto, que es más, lo voy a decir, aunque yo sé que tengo familiares que son mormones y se van a ofender, pero yo voy a decir la verdad porque la verdad es la verdad. El Jesucristo que los mormones predican no es el Jesucristo de la Biblia, es un Jesucristo falso. Según ellos, Jesús fue un ser creado, ¿verdad? Inclusive dicen que Jesucristo fue hermano de Jesús, o es hermano de Jesús. Sus tradiciones, sus doctrinas son totalmente lejanas a la palabra de Dios. Con solo decirles que ellos consideran el libro del Mormón mejor que la propia Biblia. Yo cuando andaba buscando de Jesús y andaba buscando de Dios, porque todos en algún momento, ¿verdad? Dios comienza a merodear en nuestro corazón y sentimos que necesitamos de Dios. Pues yo estuve con los mormones. Yo asistí allá en Inglewood a una iglesia de mormones hasta un día que me dijeron que me hicieron como un cuento de que si el mundo se fuera a acabar, la tierra va a ser destruida y van a enviar naves para sacarnos de la tierra y te dan permiso de llevar una maleta. Dentro de esa maleta un juego de ropa, ¿verdad? Y un solo libro. ¿Cuál libro llevarías? Me preguntaron. Yo, pues la Biblia. Yo nací y crecí como luterano y aunque no era un verdadero creyente, por lo menos yo creía que la Biblia era el libro más serio del mundo, ¿no? Pues me dijeron, no, el libro del Mormón. Con eso ya ahí me acabaron y dije, no, ustedes no quiero nada. Pues resulta que el 52% de las acciones de la compañía que produce esta película son mormones. Ya se pueden imaginar qué clase de enseñanza nos quieren meter. Y yo quiero que vea esto porque la Biblia dice en 2 de Corintios capítulo 6, muy claro lo dice, versículo 14: no participen en nada de lo que hacen los que no son seguidores de Cristo. No participen en nada. Eso incluye ver esa estúpida película que lo que están haciendo es denigrar al verdadero Cristo, al Cristo de gloria. No solo eso, los mormones creen que Jesús era casado con María y Marta. ¿Aló? ¡Qué farsa! ¡Qué asco! ¿Me están escuchando? Y lo digo porque hay que decirlo. Si usted no conoce, entonces, ok, no conoce, pero va a ser destruido de todas maneras, porque no hay excusa. Usted no puede llegar a un Dios y decirle, es que yo no sabía. Porque aquí está diciendo, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Amén. Pues si no tiene conocimiento, busque conocimiento. Amén. Amén. La palabra de Dios. 6 veces pasado. It's not scripture. Chosen. I knew. I studied it. No. Chosen is not a real Christian movie. Nope. It's an abomination to God. Es una abominación para Dios. ¿Me escuchas? Si tú estás deseoso de verlo, reprende ese deseo porque te van a torcer la imagen de nuestro Señor Jesucristo. ¿Me estás escuchando? No solo eso, el que actúa, el que hace el papel de Cristo, fue a la tumba del que hizo el papel en la película de donde nace Calvary Chapel, que era supuestamente un evangelista y no sé qué, pues, pero que era un pastor, pero que era gay, y muere de sida, y está enterrado en la iglesia donde estaba Crystal Cathedral, que ahora es una iglesia católica. Pues él fue ahí, el actor que está representando a Jesús, y él dice que él fue a la tumba a pedirle a este hombre. ¿Qué dice la Biblia? ¿Consultar con los muertos? Eso es hechicería, brujería, es abominación para Dios. Pues fue con su rosario, no mi rosarito, pero ¿verdad? Esa es la iglesia tradicional. Sí. Fue
a orar para que éste le diera, ¿verdad?, información de cómo era Jesús realmente, para que entienda de una vez por todas. La Biblia dice en en Mateo 24, versículo 24, pues se levantarán falsos mesías. Bueno, hay algunos que no se levantarán por sí mismos, sino que otros los están levantando. ¿Sí? Nos están enseñando acerca de un falso Mesías, un falso Cristo, un falso Jesús. ¿Me estás escuchando? Y este pastor que está aquí no va a permitir que ninguno de los que viene aquí, ninguno de los que están escuchando, caiga en estas mentiras del diablo. ¿Me estás escuchando? Dice, pues se levantarán falsos mesías y falsos profetas y realizarán grandes señales y milagros para engañar, si es posible, aún a los elegidos de Dios. ¿Me estás escuchando? No solamente no conocen a Dios, sino que se están dejando engañar. Se están dejando engañar. ¿Por qué? Porque no les pica el corazón, los dedos para ir a buscar, indagar en la palabra de Dios. Y Jesucristo mismo dijo, escudriñen las escrituras, ¿verdad? Porque en ellas ustedes creen hallar la vida eterna y ellas son las que hablan de mí. Pero es las escrituras, no lo que esta gente pretende presentarnos de un Cristo que no es Cristo, de un Dios que no es Dios. Esto se lo estoy diciendo porque desde que empezamos a enseñar acerca de las consecuencias por no conocer a Dios, es que a usted le van a meter cuento de un Dios que no es Dios. Y como usted no conoce a Dios, se va a tragar la carnada, el anzuelo y hasta la caña de pescar, todo junto. Se lo va a tragar todo. Porque ese es el plan del diablo. Ese es el plan del diablo. ¿No se ha dado cuenta cuando usted quiere leer la Biblia, aún cristianos evangélicos? Quieren leer la Biblia, ¿qué es lo que le sucede? Le entra sueño. ¿Ah? Un espíritu de slumber. ¿Cómo se dice slumber en español? Spirit of slumber. ¿Pereza o qué? ¿Ah? ¿Pereza o...? Un espíritu de pereza, un espíritu de sueño, ¿sí? De somnolencia. Ya no puede leer la Biblia. Lee 2 renglones. Pero para Chosen sí hay tiempo. Sí. Para lo que sea hay tiempo. Para otras cosas hay mucho tiempo. Por eso me gustaba un predicador, no me acuerdo del nombre de él ahorita, tal vez me llegue a la memoria. Ese predicador tiene un libro, Cómo meditar en la palabra de Dios, How to Meditate in the Word of God. Dennis Berkey, se llama Dennis Berkey. Cómo meditar en la palabra de Dios. ¿Saben lo que él hacía para poder meditar en la palabra de Dios? Tenía una tina de baño en su casa, y la mayoría de las tinas de baño aquí en Estados Unidos tienen una puerta corrediza, ¿sí? De vidrio. Algunos tienen cortina, pero la mayoría tienen esas puertas, sliding doors se llaman en inglés. Pero tienen que tener abajo un track de metal para que la puerta no se baile. Pues ese track tiene un perfil, y es como una L. Él se sentaba ahí, se sentaba en ese perfil para leer la Biblia y estudiarla, y yo le creo a él. ¿Por qué le creo? Porque Dios lo ha bendecido y ha prosperado su ministerio grandemente, porque le habla la verdad. Lo hacía a propósito. Lo hacía a propósito, lo hacía al trede, Para no dormir. no para castigar su cuerpo, sino para no permitirle a la carne, porque la Biblia dice que debemos presentar nuestros cuerpos como sacrificios vivos. Y ese hombre entendió, y entonces comenzó a leer la palabra, y comenzó a leer la palabra, hasta que el cuerpo entendió, hay que leer la palabra. Entonces ya no tuvo que seguir sentado ahí. Pero muchas personas hoy en día, y le vuelvo a leer lo que dice aquí en 2 Corintios capítulo 6, versículo 14. No participen en nada, diga conmigo, en nada. No participen en nada. En nada, porque a mí me han dicho, bueno, pero es que la película está muy linda. ¿Qué tiene que ver que haya una persona que tiene la bandera del arco iris en el escenario? Pues para mí tiene mucho que ver. Porque la palabra me dice, en nada participe con esa gente.
¿Me estás escuchando? ¿Sí? Dios le dijo a Adán y Eva, no comerán del fruto de ese árbol porque ciertamente el día que coman van a morir. ¿Sí o no? Y el diablo les vino y les engañó y les dijo, no, no van a morir. Y se la tragaron, carnada, anzuelo y hasta la caña de pescar, todo el rollo, todo se lo comieron, se lo tragaron. ¿Y qué les pasó? Murieron. Pero lo peor de todo, no solamente murieron ellos, murió todo. ¿Sí? Se vino abajo toda aquella bella creación que el Señor había hecho. ¿Por qué? Por la traición del hombre, por aceptar la mentira del diablo. The deception. Amén. Y luego sigue, óigame esto, sigue. Empecemos otra vez. No participen en nada de lo que hacen los que no son seguidores de Cristo. Lo bueno no tiene nada que ver con lo malo. Tampoco pueden estar juntas la luz y la oscuridad. Así dice en la nueva traducción esta que estoy leyendo, la traducción del lenguaje actual. Pero en la Reina Valera dice, 14, déjame encontrarlo. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Sabe lo que es tiniebla en la Biblia? Tiniebla es oscuridad en el lenguaje, en la Real Academia Española. La tiniebla es simplemente Oscuridad. ausencia de luz. Según la ciencia no existe la oscuridad, es simplemente ausencia de luz, según los científicos. A mí no me importa lo que sea, oscuro está oscuro, ¿sí o no? Pero hay una oscuridad que es peor que la oscuridad natural, la ausencia de conocimiento de Dios. ¿Me estás escuchando? Cuando Dios comienza a restaurar la tierra, a recrear la tierra, ¿y por qué digo recrear? Porque en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y luego dice en el versículo 2, y la tierra estaba vacía y desordenada. Dios no hace nada vacío ni desordenado, lo que Dios hace lo hace perfecto. Algo sucedió entre el versículo 1 y el versículo 2. Tan es así que cuando Dios dice, sea la luz, y separó la luz de las tinieblas, no había hecho el sol ni las estrellas todavía. ¿So qué luz? Está hablando la palabra de Dios ahí. Con atención. Está hablando de la luz de Dios, porque en ese tiempo lo que había era oscuridad, había maldad sobre la tierra. ¿Me estás escuchando? Jesús mismo dijo, yo vi al diablo que fue lanzado como relámpago del cielo y cayó en la tierra. Entonces la maldad estaba aquí y Dios dijo, separémoslo, la maldad de la luz. La luz es conocimiento de Dios. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno que vamos entendiendo esto, porque le voy a decir esto. Hoy estamos viviendo días. Estamos viviendo los días de Mateo 24, donde muchos falsos, siempre se han levantado falsos cristos, pero es que aparentemente hoy parecen popcorn, palomitas de maíz. Están por todos lados están saliendo falsos cristos, falsos profetas. ¿Por qué? Porque el diablo sabe que su tiempo está agotándose. Amén. Entonces quiere a toda costa ganarse para él lo más que pueda llevarse al infierno con él. Si me regalan un poquito de agua. Mira, esta traducción dice, no se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? A ver, lémelo otra vez porque yo estaba... No se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? Más claro no puede cantar un gallo. La palabra de Dios, la suprema autoridad, la verdadera, bueno, la verdad, ¿verdad? La verdad es la palabra de Dios. Y sigue diciendo, perdona. Dale.
Dice, ¿cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? ¿Y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Ah, Pues nosotros somos el templo de Dios viviente, como dijo Dios. ¿sabe lo que dijo el productor de esta película de Chosen? Supuestamente un cristiano evangélico. Dice, yo estoy convencido de que nosotros los evangélicos y los de LDS, de Latter-day Saints, los mormones, adoramos al mismo Cristo. Óigame eso. Está tratando de confundir. Está tratando de confundir. Con la ayuda del diablo está tratando de confundir, engañar aún a los escogidos. Y es más profundo que eso. Esto va muy profundo. Y ahí anda más de un... ¿Qué le podemos llamar a una persona que no, yo le diría burro? Un cristiano despistado. Un despistado. Ahí andan viendo cosas que sabemos ya de antemano son planeadas por el diablo. Ahí tiene la palabra de Dios. ¿Quiere conocer de Dios? Conozca la palabra de Dios, pero conózcala usted por lo que está viendo y tenga cuidado con la Biblia que compra. Al menos mi vecino tenía una Biblia de la Testigos de Jehová. Y me comenzó y le digo, no, mire, vea, vamos a ir a la realidad. Terminé comprándole dos Biblias, una de Nueva Traducción Viviente y una de la Reina Valera, una en inglés y una en español. Y le digo, estudie esto aquí. No están perfectas porque son interpretaciones. Lo más perfecto es el original, arameo, hebreo y griego. Pero ¿quién va a aprender arameo, hebreo y griego? No. Lo que hay que hacer es astuto. Hay que indagar. ¿Sí? Si hay algo que usted no comprende en la palabra de Dios, busque a alguien que está calificado para poderle dar una explicación. Y aún así, lea otra vez y vuelva a leer hasta que el Espíritu Santo le dé la revelación personal. Amen. ¿Me está escuchando? Amen. Amen. No se atenga a lo que le dicen, porque eso le pasó a Job. ¿Sí? Eso le pasó a Job. Es más, Job dice, lo vamos a leer aquí, en Job 42, versículo 5, lo voy a leer de la traducción del lenguaje actual. Lo que antes sabía de ti era lo que me habían contado. Oiga eso. Era lo que me habían contado, no lo que yo recibí de ti, sino lo que me habían contado de ti. Y lo que me habían contado de ti no era precisamente lo que tú querías que yo supiera de ti. En la Reina Valera dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Pero en esta traducción del lenguaje actual, que me gusta porque lo ampliaron, lo que antes sabía de ti, lo que me habían contado, era lo que me habían contado, pero ahora mis ojos te han visto y he llegado a conocerte. No voy a entrar en detalle de cuándo fue que Job conoció a Dios, pero si usted lee el libro de Job se va a dar cuenta que Dios lo confronta, no físicamente ni personalmente, porque la Biblia dice que nadie verá a Dios y vivirá. Ningún ser humano puede ver a Dios y vivir. ¿Me estás escuchando? Pero Dios vino, ve lo bueno que es Dios, y le habla a Job y le dice, ¿dónde estabas tú? Y comienza Dios a hablarle de todas las cosas que Dios había hecho, hasta que finalmente Job reconoce y él mismo admite y dice, me siento miserable. ¿Me estás escuchando? Ahora bien, se lo voy a volver a leer porque el domingo pasado no salió bien la grabación. Yo busqué en un diccionario, ¿verdad?, el significado de a oídas. Y dice, es algo que se ha escuchado, que ha sido narrado por otro. Ahora le voy a poner este ejemplo. Ya hemos usado esto en otras ocasiones. Usted agarra 10, 12 personas y los sienta todos en línea. Le da un mensaje al primero y le dice que transmita el mensaje al que está a la par y que el otro al otro.
para cuando llega el mensaje a la última persona, ya no es lo que dijo uno al principio. Se torció, ¿sí o no? Yeah. Pero la Biblia a mí me dice que tenemos la palabra más segura. ¿Sí? La palabra más segura. Aquí, ¿quiere conocer la verdad absoluta? Busque una Biblia. Pero busque una Biblia que sea verdaderamente una palabra de Dios, aunque todas son interpretaciones, no pueden ser traducciones, ¿verdad? Inclusive estaba oyendo un predicador anoche que enseñó cómo fue que le pusieron los capítulos y versículos a la Biblia. Era un británico, un inglés. Iba en su caballo, inclusive un día, según cuenta este hombre, leyendo el libro de Isaías, ¿verdad? Iba en el capítulo 52, versículo 13 por ahí, y el caballo brincó y él iba marcando, y pues marcó, en vez de empezar el capítulo 53 en el versículo 13 del capítulo 52, pues empieza en el 53 a la manera como salió ahí. ¿Sí? Gracias a Dios que todavía por lo menos tenemos la palabra más certera. ¿Me estás escuchando? Dice, es repetir algo que otro contó sin poder confirmar si es cierto. A oídas. ¿No dijeron algo de mí por ahí? ¿A oídas de mí? Que no es la verdad. ¿Sí? Para conocerme tienes que tratar conmigo. ¿Sí? Muchas cosas se han dicho de mí, me han dicho hasta hereje, porque predico un evangelio conforme a la palabra de Dios y no conforme a lo que los humanos piensan. Whatever you say, I look at the scripture and make sure what you say Oh, you have is to. correct. That's your job. Yes. Mi trabajo es tirar las semillas. ¿Se acuerdan que una vez prediqué hace como 2 años quizás en la iglesia, ahí en el auditorio? El sembrador siembra la semilla. Pero yo no puedo bajarme del púlpito donde estaba ahí a poner la semilla en cada corazón. No, yo la tiro y está en usted agarrarla y sembrarla en su terreno, ¿sí o no? Amen. Amén. ¿Y cómo hace usted eso? Usted va a su casa, si no tiene la Biblia consigo, que yo le recomiendo que siempre traiga la Biblia a la iglesia. Yeah. Y no la deje en el carro cuando llega a casa, sino que la saca y revisa, toma notas y revisa a ver si lo que el pastor está diciendo es realmente lo que la palabra de Dios dice. Are we conforming? Yes. Porque una verdad a medias no es una verdad, es una mentira. ¿Escuchas? Es una mentira. Ninguna verdad a medias es una verdad. Gloria a Dios. Dice, es repetir algo que otro contó, pero sin poder confirmar si es cierto. Me contaron. Pues eso es lo que estaba diciendo Job cuando le dice a Dios, a oídas te conocía. Y ya sabemos todo lo que le pasó a Job. ¿Sí? Perdió todo lo que tenía. ¿Por qué? Porque al no conocer a Dios, él mismo admite, aquello que yo me temía, lo que me espantaba, me sobrevino. ¿Por qué lo espantaba? ¿Por qué lo temía? Porque no tenía esa certeza de tener esa relación con Dios. Era un religioso, ya lo sabemos, ya lo hemos estudiado. Comentario dice, el conocimiento que Job tenía de Dios era el que se transmitía oralmente de persona a persona. De ahí la frase de Job que decía, de oídas te había oído. Aunque Job había oído acerca de Dios, no lo había oído personalmente. ¡Pum! O sea, tenía un logos, pero no tenía un rema. Sí, no tenía una revelación de Dios. ¿Y qué diablos usted pensaba Job de Dios? Yo no sé, yo no era amigo de Job para preguntarle. ¿Cómo crees tú que es Dios? ¿Quién es Dios? Hay tantas ideas de quién Dios es, de quién... ¿Sabe? Estaba oyendo que hay ahorita, hoy en día, en el año 2024, hay 21 religiones mayores. En mi tiempo, cuando yo comencé con Cristo, no habían tantas. Yo compré un libro, Las religiones del mundo, hace muchos años, porque yo como maestro tenía que indagar. Y me pareció raro que mencionaran que el cristianismo era una religión. No, el cristianismo no es una religión, es cristianización.
It's a relationship with God. Yes. Yeah. Jesus didn't come to establish a religion, he came to establish a relationship. Yes. Cristo no vino a establecer una religión, sino una relación que se había perdido. Amen. ¿Sí? Entonces incluían desde hace ya, ¿cuánto tengo yo de ser cristiano? Más de 30 años. Santo Dios, no es que estoy viejo, estoy joven. El pelo blanco no indica nada. Pero si en aquel entonces ya incluían a la religión, al cristianismo como religión, ahora hay 21 religiones mayores. No dogmas y doctrinas, no, religiones reconocidas, 21. Yeah. Y puede que termino yo de hablar y ya van a haber 22. ¿Por qué? Porque se está aumentando la mentira del diablo para engañar aún a los escogidos de Dios. And that was a big plan. Ese era el plan desde un principio. Él dice, no los puedo derrotar, los voy a engañar. Yeah. ¿Me estás escuchando? I'm going to twist the words. Gloria a Dios. No voy a meterme mucho en lo de Job. Ya hemos hablado mucho aquí. Usted estudie en su casa. Amén. Estudie en su casa. Amen. Pero, basado en todo eso, oiga, hoy le traigo algo que le va a sorprender. Le voy a hacer una pregunta. ¿Conoces a Dios por revelación por la palabra? ¿O conoces a Dios por lo que has oído acerca de Dios? Piensa en eso. Piensa en eso. Aquí en Palabra de Vida yo siempre he dicho, escuche esto. Usted como creyente no tiene que leer la Biblia, no tiene que orar, no tiene que ni siquiera venir a la iglesia, pero todo eso le conviene. ¿Sí? Porque en el momento que yo le digo a usted, usted tiene, eso es un mandato y el ser humano se comienza a rebelar en contra de eso. Pero no solo eso, muchos evangélicos hoy en día, por pastores o predicadores inescrupulosos, caen en condenación, y yo he predicado ya en contra del espíritu de condenación tanto que hasta que da cansancio. Caen en condenación porque no leen la Biblia todos los días. ¿Aló? Yeah. Sí, caen en condenación. Y la Biblia dice, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué caen en condenación? Porque un inescrupuloso les ha dicho que tienen que leer la Biblia todos los días y tienen que orar todos los días. No, eso es bueno hacerlo. Y yo le aconsejo que lo hagamos. Okay. Y cuidado, y no lo asuste, le digo, sería bueno que oraran en lenguas todos los días, porque Pablo dice, yo oro en lenguas y en el entendimiento, y oro más que ustedes en lenguas. ¿Y quién era Pablo? No era cualquier hombre. ¿Me están escuchando? Y ahí es donde la religión católica también metieron las patas, porque si leyeran la Biblia, podrían darse cuenta que el mismo Pablo dice, yo fui enviado a los gentiles. Y Pedro fue enviado a los israelitas. Pedro no era el primer apóstol. Si querían poner un apóstol, el primer papa, si querían poner un papa, le dieron el puesto a Pablo. ¿Sí o no? Porque Pablo fue el que fue enviado a los gentiles, y tú y yo somos gentiles. Yeah. Bueno, hoy en día somos hijos de Dios, hijas de Dios. Pero ve cómo todo lo tuercen para acomodar las doctrinas falsas de ellos. Entonces yo pregunto, ¿conoces a Dios por revelación por medio de la palabra? ¿O conoces a Dios por lo que has oído acerca de Dios? Estúdiate a ti mismo, ve y sé sincero contigo mismo. La verdad te va a hacer libre. No solo la verdad de la palabra, sino el ser honesto contigo mismo. Si tú no conoces a Dios, más vale que busques la manera de conocer a Dios. Y la única manera de conocer a Dios está palabra. estudiando en su palabra. Amén. Amen. How do you know somebody if you don't read about him? Okay? Well, how do you know somebody if you don't have a relationship with somebody? And the thing is, you need to know the Word of God. Yeah. Well, there you go. Sí, ahí está la cuestión. Palabra de vida. ¿Por qué le llamamos palabra de vida? Porque es la palabra que nos da vida. ¿Sí? Es la palabra la que nos da vida. No lo que alguien me cuenta de Dios, sino lo que Dios me revela a mí de Él por medio de su palabra. Yeah. Y te voy a decir algo que posiblemente no te va a caer muy bien, pero el que yo sea salvo no garantiza su salvación. Amen. You're right. Cada uno tiene que velar por su propia salvación. Hallelujah. Aleluya. ¿Ah? Yo vengo aquí enviado por Dios para enseñarles a ustedes o presentarles el camino
que es Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Bueno, yo se lo presento, pero están ustedes en indagar, en buscar, en escudriñar. ¿Ah? Amen. Amen. En pedirle al Espíritu Santo, Señor, revélame a ver si ese pastorcillo me está diciendo la verdad. ¿Aló? I know it. Amen. Amen. ¿Por qué? Porque su vida eterna depende de eso. Ya. No se deje cuentear, no se deje engañar. Hay muchos cuenteros allá afuera contándole. Yo creo, son tan, óigame, ¿cómo se traduce naive Ya. de inglés a español? Naive, que son tan Ingenuos. ingenuos, que yo le cuento el cuento de la Caperucita Roja y se la cree. El lobo feroz o el de los 3 cerditos y se lo cree. Pero le hablo de la Biblia. Escuche esto. Le voy a leer 2 de Corintios capítulo 4 versículo 6, pero lo voy a leer de la traducción del lenguaje actual. No es que estoy cambiando, yo me voy a quedar con la nueva traducción viviente y me voy a quedar con la Reina Valera, que también está aquí, porque yo tengo, le explico, tengo la obligación de estudiar la Biblia en todo lo que yo pueda para llegar a una comprensión más exacta. ¿Me están escuchando? Amen. Pero en la traducción del lenguaje actual dice, cuando Dios creó el mundo, dijo, que brille la luz donde ahora hay oscuridad. Pongamos ahí tinieblas. Y cuando nos permitió entender la buena noticia, oiga esto, también iluminó nuestro entendimiento. Entonces, ¿cómo se ilumina mi entendimiento? 6:4. 4:6, perdón. ¿O 4:6? Sí, sí. 2 de Corintios 4:6. Léemelo a alguien ahí o en la nueva traducción viviente. A ver. Pues Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que esta luz brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. ¿Ve? Entonces lo que dice la nueva traducción del lenguaje actual es lo mismo, pero un poquito más ampliado, ¿sí o no? Dice, cuando Dios creó el mundo, dijo que brille la luz donde hay tinieblas o donde está la oscuridad. Y cuando nos permitió entender la buena noticia, también iluminó nuestro entendimiento para que por medio de Cristo conociéramos su grandeza. Escuche, se repite la palabra conocer, 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 ¿sí o no? En Juan capítulo 17, versículo 3, Jesús dice claramente, en esto está la vida eterna, en que te conozcan a ti, no de ti, a ti, el único y verdadero Dios, y a Jesucristo a quien tú enviaste. No basta con conocer de. Los demonios creen y tiemblan. El diablo se conoce la Biblia más que muchos cristianos. Amen. Sí. Se la citó a Cristo. ¿Sí? Hay un conocimiento de Dios que es un conocimiento intelectual. Y yo le voy a decir una cosa, el conocimiento intelectual va a ir en contra del conocimiento espiritual. ¿Por qué? Porque el alma lucha contra el espíritu y el espíritu lucha contra el alma. Ahí hay una guerra que se está llevando a cabo. Tu mente quiere presentarte a un Dios que ha escuchado, que ha visto en televisión, ¿verdad? Porque yo cuando niño yo vi los 10 mandamientos y Jules Briner, ¿verdad? Y Charlton Heston y todo aquello, y la vara de Moisés y todo. Entonces tienen una película grabada aquí, porque la memoria nunca olvida. Entonces yo tengo que ir cambiando, renovando mi mente conforme a la verdad de la palabra absoluta, o la verdad absoluta de la palabra. A través del conocimiento. ¿Sí? Le voy a leer otra escritura. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículos 8 al 14. Y se la voy a leer también de esta traducción del lenguaje actual, porque dice muy claro aquí, escucha esto. No conocer a Dios. Es más, primero leámosla en
en la nueva traducción viviente, Efesios capítulo 5, versículos del 8 al 14. Efesios capítulo 5 dice, pues antes ustedes estaban llenos de ¿qué? Oscuridad, tinieblas. ¿Qué era tinieblas? ¿Cómo puede usted estar lleno de oscuridad si usted anda con un foco? ¿Sí? Esa no es la oscuridad de la que se está hablando aquí, porque hay oscuridad natural, que es la ausencia de luz, pero también hay oscuridad espiritual, que es ausencia de conocimiento de Dios. ¿Ajá? ¿Sí o no? Entonces aquí no está hablando de oscuridad de noche. No, está hablando de oscuridad espiritual, de ausencia de conocimiento de Dios. ¿Sí? Y dice, pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Amén. Y no es que Cristo anda con un foco iluminándolo, papá. Es que la luz del conocimiento de Dios trae luz a mi entendimiento, trae conocimiento a mi espíritu. Preach it, brother, preach it. Ahora vea lo que dice la traducción del lenguaje actual. Me gusta como dice porque no andan con rodeos. No, conocer a Dios es como vivir en la oscuridad. And everybody gets accustomed to Ahí it. me la pusieron fea. ¿Sí o no? Yep. Luego se andan estrellando. ¿Qué le pasa a usted en lo natural si entra a un cuarto oscuro que tiene furniture, tiene muebles y está oscuro? Le garantizo que se estrella en más de uno y se golpea y se maltrata, ¿sí o no? ¿Ah? Entonces usted razonablemente, voluntariamente, no se va a meter en un cuarto que está oscuro y está lleno de artefactos que le pueden golpear, romper, lastimar. No, ¿verdad? Usted no es tonto para hacer eso. Pues hay una oscuridad espiritual en la que muchos entran y se andan golpeando como abejones de mayo, le dicen en mi país. Allá en Costa Rica hay unos abejones que entran en el mes de mayo y andan volando por todos lados unos escarabajos negros y se estrellan aquí, se estrellan. Entonces dicen uno que parece abejón de mayo porque se anda estrellando por todo lado. Pues ese abejón en el espíritu existe. Se andan estrellando por todo lado, en diferentes doctrinas, van de iglesia en iglesia. ¿Para qué? Para poder llegar a una iglesia donde prediquen un mensaje Pues está perfecto. que está bueno para mí, Ustedes dan todo con el dedo. que no me reta a cambiar, A su conveniencia. que está bonito, vas a prosperar todo el tiempo. No, vas a prosperar cuando tu alma prospere, que quiere decir cuando empieces a poner la palabra. ¿Sí o no? Antes ustedes vivían así, pues no lo conocían. Amén. Wow. Pero ahora ya lo conocen y han pasado a la luz. Vivían entonces como corresponde a quienes conocen. Vivan entonces como corresponde a quienes conocen a Dios, pues su espíritu nos hace actuar con bondad, justicia y verdad. Traten de hacer lo que le agrada a Dios. No se hagan cómplices de los que no conocen a Dios. Wake up. Eso está fuerte, ¿sí o no? Wake up. Eso está. No se hagan cómplices. Yo prefiero perder a un amigo porque le dije la verdad que mantenerlo en una mentira. ¿Me estás escuchando? Porque se supone que tú y yo tenemos que ser luz. No luz de andar con una candela, o una vela, o un foco. No, luz, conocimiento de Dios. Pero ¿cómo puedes tú transmitir conocimiento de Dios si tú mismo andas en tinieblas porque no has buscado el conocimiento de Dios? Andas a medias. Amén. Andas con un foco que las baterías a veces funciona y no funciona. Aleluya. ¿Sí? Prendes y ahí vas y de Amén. repente se te apaga porque Amén. no tienes todo el conocimiento. Amén. No has tomado el tiempo para indagar en la palabra de Dios, que es la que contiene la luz,
Amén. Y andas en oscuridad aunque quieres y amas a Dios. Por eso Jesús dijo, no todo el que me llama Señor entrará en el reino. Aleluya. Porque se requiere de luz para entrar al reino. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen. Santo Dios, yo no sé dónde está saliendo todo esto, pero el Señor nos está hablando hoy. Amén. Yeah. ¿Sí? No puedes vivir en el reino de luz cuando andas en oscuridad. Aleluya. Eres salvo porque aceptaste a Cristo, pero eres un vago. Amén. No te metes a buscar en la palabra, a indagar en la palabra, para que por medio de ella puedas crecer. Pedro mismo lo dice, que como niños recién nacidos deseamos la leche inadulterada. ¿Por qué dice inadulterada? Porque hay leche adulterada allá afuera, por todo lado. Amen. Amen. ¿Aló? ¿Cuál es la leche inadulterada? La palabra de Dios, la verdadera palabra de Dios, o la palabra, la verdad absoluta de la palabra de Dios. Y luego dice para que por medio de ella podáis crecer, o puedan crecer, ¿sí o no? Amen. ¿Por qué quiere que crezcamos? Porque la misma Biblia dice que cuando el heredero, aunque es heredero de todo mientras es niño, no posee nada. Requiere de mayordomos que le ayuden a que. Entonces allá andaba de un cristiano que anda a medias, no anda en la luz, anda con un foco con baterías bajas. ¿Me estás escuchando? Pudiendo tener todo, no lo tiene. ¿Por qué? Porque no indaga. Por eso dice aquí al final en el versículo 14, por eso alguien ha escrito, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te alumbrará. Aleluya. Santísimo. Wow. Ya hemos hablado mucho de no conocer a Dios. Y hay consecuencias por no conocer a Dios. Muchas consecuencias. Yeah. Yeah. Wow. Wow. ¿Sí? Aleluya. Brimstone and fire. El diablo viene y te mete una mentira. Yeah. Te da un dolor y vas al doctor. Y el doctor, como tiene un conocimiento natural, dice, ¿te está mal? ¿Sí o no? Y entonces la verdad relativa que el doctor le dijo, porque el doctor tiene un conocimiento natural, no estoy hablando en contra de los doctores. Lucas era un doctor, era médico, y él escribió el libro de Lucas y escribió el libro de los Hechos. ¿Sí? O sea, está bueno tener un doctor, Good medicine for the spirit. Amen. pero mejor el doctor Jesús. Amen. Aleluya. Entonces, hagamos a un lado todas esas cosas, ¿sí? Hagámoslas a un lado, porque no nos benefician. Alejémonos de la mentira del diablo como la película Chosen. Y si usted ya la vio, pues arrepiéntase y pídale al Espíritu Santo que le devuelva aquel conocimiento que usted por lo menos tuvo en algún momento. Porque ahora le torcieron el conocimiento. Y cuando le torcieron el conocimiento, usted perdió el conocimiento. ¿Ah? Por eso dice la Biblia, sed sobrios. Sí, sed sobrios. Un borracho no sabe. Está ebrio. Está ebrio. Está fuera de sí. Y Dios dice, sed sobrios. ¿Por qué? Porque el diablo anda ahí como león rugiente viendo a quién se devora. ¿Ah? Y luego usted se pregunta, pero ¿por qué a mí me pasan estas cosas? Por vago. Por no leer la palabra de Dios. Vamos para terminar a Proverbios capítulo 4. Eso no estaba ni en mis notas, pero el Señor quiere que se la lea. Proverbios capítulo 4. Verso con verso. Verso con esfuerzo. Oiga esto. En el versículo 1 comienza, hijos míos, escuchen cuando su padre los corrige, presten atención y aprendan buen juicio. Ahí comienza. Ahí comienza. O sea, no sean bobos, no sean burros, presten atención a quién. A su padre. ¿Cuál padre? ¿A mí? No, al Padre Celestial.
al único y verdadero Father, al Abba. Pero veamos aquí más abajo, en el versículo 20. Hijo mío, otra vez, hijo mío, presta atención a lo que te digo. Escucha atentamente. Hay gente que llega a la iglesia y están sentados porque alguien los obligó a venir a la iglesia, no vinieron de corazón a la iglesia. Y entonces su mente está vagando por todas esas cosas. Ay, me voy a perder el partido de las Chivas hoy. Van a perder. Ya jugaron ayer. Ya jugaron ayer, bueno, ya pasó. Están con la Y mente. perdieron, que no. Qué bueno. Escuche, hoy va a jugar la liga y va a ganar, ¿no? Ya, ¡Ey! la liga en Costa Rica. También Saprissa, pues, aunque Heredia está en primer lugar. Escucha esto. Escucha atentamente mis palabras. No las pierdas de vista. Déjalas llegar hasta lo profundo de tu corazón, pues traen vida a quienes las encuentran y dan salud a todo su cuerpo. ¿Dónde viene la sanidad de tu cuerpo? No lo digo yo. Está escrito. Whoa. I like what it says here in English in Proverbs 4:2. Here, for I am giving you good guidance. Don't turn away from my instructions. And how many times do we turn? En español también dice igual, pero en español. Porque les doy, dice, Porque les doy buena orientación. No se alejen de mis instrucciones o de mis A ver, enseñanzas. aquí- No se aquí está. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando una persona es inconstante, según Santiago, es inconstante en todos sus caminos. Usted tiene que tomar la determinación que usted va a tomar tiempo para meter tiempo en la palabra de Dios. ¿Aló? De una manera, ay, pero es que yo no sé leer. Yo conozco un pastor allá en Costa Rica que no sabía leer y empezó a leer la Biblia y hoy sabe leer. Aleluya. ¿Aló? Amén. No hay excusa. No hay excusa. ¿Qué excusa podemos darle? Es que Dios, tú sabes que la carne es débil. Pues mándala al matadero, mándala a la carnicería. La carne te va a llevar al infierno, tu espíritu te lleva conmigo, dice el Señor. Pero la carne te va a desviar. ¿Por qué? Porque la carne se deleita en todos los males. ¿Sí o no? Mi mamá no sabía leer y la Biblia la podía leer. Y otra cosa no podía leer, pero la Biblia sí. Amén. Porque Dios le daba la habilidad. Amén. Si tú tienes interés de conocer a Dios. Ya. Yo soy trumpista, me gusta Trump. A muchos no les gusta que a mí me guste Trump. A mí me gustaría conocer a Trump en persona, platicar con él y hablarle de Cristo, porque le han hablado de Cristo, pues yo he visto que entonces no le han hablado del Cristo que yo conozco. ¿Sí? Aunque es un escogido de Dios y yo sé que el día va a venir donde completamente, como hizo Sylvester Stallone. Sylvester Stallone entregó su vida a Cristo, ¿sabían eso? Hulk Hogan, el luchador Hulk Hogan, se entregó su vida a Cristo, gloria a Dios. Trump used to go to this one pastor, okay, in New York. And where did that pastor come from? Calvinism. He needs to come to me. On Trump. Gloria a Dios. Para cerrar, Amen. porque ya no quiero hablar más de conocer a Dios. Creo que hemos hablado mucho de conocer a Dios. Y lo que queda es darte una advertencia. Darte una advertencia. Si tú basas tu relación con Dios en lo que otros te dicen de Dios, estás basando tu relación posiblemente a oídas, te conocía, posiblemente de un Dios que no es el Dios de la Biblia. No solo eso, la falta de conocimiento de Dios me hace a mí crear una imagen equivocada, torcida de Dios,
Y entonces cuando yo vengo a Dios no estoy adorando al Dios, sino a una imagen, a un ídolo. Está en ustedes. Este es el libro que más se vende en todo el mundo, traducido casi que en todos los lenguajes que hay en la tierra en este momento. No hay excusa. Busque el conocimiento de Dios y no permita que nadie lo tuerza. No permita, porque nada tiene que ver la luz con las tinieblas. Nada. Puede que usted pierda amigos, ¿sí? Puede que pierda un brazo, puede que pierda un ojo, puede que pierda una pierna, pero la Biblia dice es preferible perder esas cosas y entrar al reino que entrar al infierno con todo, ¿sí o no? Yeah. No hay opción. ¿Qué tanto aprecia usted su vida eterna? ¿Ah? Porque yo sé que todo ser humano sabe que hay vida más allá de la muerte. Hay algo adentro que Dios puso en nosotros que nos enseña que hay una vida más allá de la muerte. Sí. Él lo prometió. Él dijo que en los últimos tiempos Él iba a poner su palabra en nuestro corazón, en nuestras conciencias. ¿Usted sabe lo que es bueno y lo que es malo? Yeah. Yeah. En Juan capítulo 1 dice, vino la luz, pero prefirieron las tinieblas, ¿sí o no? Mas a todos los que le recibieron, a ellos les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Gloria a Dios. No todo lo creado es hijo de Dios. Solamente aquellos que han recibido el don de Dios. ¿Aló? Así que no me diga que usted es hijo o hija de Dios si usted no conoce a Dios. No le ha entregado su vida a Dios. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Amén.